Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a los que estáis aquí en la sala de prensa de la Vela de BBVA para seguir, como os decía, la presentación de las previsiones macroeconómicas del próximo trimestre. Bienvenidos también a los que os habéis conectado a través del streaming y a los que nos seguís por el canal de YouTube. Como es habitual, tenemos a nuestros economistas, a Jorge Sicilia, economista jefe del Grupo BVA, Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BVA Research, y Miguel Cardoso, economista jefe de España y Portugal, que nos presentarán estas previsiones de una nueva edición de la revista Situación España. Al finalizar la presentación, como es habitual, daremos paso al turno de preguntas en el que os pedimos que os identifiquéis con nombre y medio y iremos intercambiando los que están aquí presencialmente con los que nos siguen en remoto. Sin más, cedo la palabra a Jorge y, como os decía, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, buenos días a todos y bienvenidos a la presentación del Situación España, donde estamos haciendo la última actualización de previsiones antes del final del año. Por empezar, como siempre, con los mensajes globales, foto mixta, pero en general un poco más positiva que lo que veíamos hace unos trimestres. El conjunto de factores, ya verán, que nos lleva a esta valoración. En primer lugar, es verdad que se sigue viendo una desaceleración fuerte hacia adelante, claramente en Estados Unidos y en Europa, pero también es verdad que por ahora las economías están resistiendo algo mejor que lo que contemplábamos hace 3 meses. En cualquier caso, el crecimiento global que esperamos para el año que viene, en torno un poquito por encima del 2%, básicamente es un crecimiento muy bajo a nivel global, donde lo que vemos es que básicamente va a ser la región asiática la que va a contribuir al crecimiento. En inflación tenemos noticias mixtas también en previsiones, pero en general hay un elemento que empieza a ser ligeramente positivo, que es que estamos viendo el fin de los choques de oferta que han marcado mucho la evolución a lo largo de los últimos trimestres, y lo que queda por ver, en ausencia de nuevos choques de oferta, es cómo evolucionan los efectos de segunda ronda, el repricing de algunos precios, la evolución salarial, las expectativas de inflación, pero en general ya estamos empezando a ver señales algo más claras de que estos choques de oferta pueden estar reduciéndose, sobre todo en Estados Unidos. Respecto a los tipos de interés, bueno, con todas las subidas que aunque empezaron tarde, han subido en general de manera muy agresiva a lo largo de los últimos trimestres, meses, lo que percibimos es que posiblemente hayamos dejado atrás o nos quedan menos subidas hacia adelante que las que hemos tenido hasta ahora. Y esto yo creo que entra en una fase un poquito más cautelosa por parte de los bancos centrales, de ir ajustando esas subidas a lo que vayan ocurriendo en las economías, con más trade-offs en términos de lo que pueden hacer que lo que teníamos antes. Y luego este contexto, cuando hemos empezado a ver cuando el mercado ha empezado a ver alguna señal de moderación de la inflación, que todavía hay que ser extraordinariamente cautelosos, pues esto también ha redundado en una volatilidad financiera más baja, y lo hemos visto no solo en múltiples precios de activos, sino también en la capacidad de que los mercados se están reabriendo, empezamos a ver emisiones, o sea, en general lo que se percibe es una cierta estabilización de la situación. En España los principales mensajes están un poco en línea con este dibujo internacional, si acaso un poco más marcado. La actividad ha aguantado mejor de lo que esperábamos, son décimas, pero mejor de lo que esperábamos en el tercer trimestre. Los indicadores adelantados, ya verán, con toda la volatilidad que tienen, parecen hacer pensar que esa mayor resistencia que hemos visto en el tercer trimestre también se puede trasladar
al cuarto trimestre, y en este contexto lo que estamos haciendo es elevar las previsiones de crecimiento tanto este año como el siguiente en un par de décimas cada uno. La desaceleración en este contexto internacional que les estamos contando, pues obviamente es inevitable, pero en este contexto esa desaceleración pues está siendo un poquito más suave que la que contemplábamos hace 3 meses. Estamos por primera vez haciendo una primera tirada de las previsiones un año más allá. Estamos poniendo el PIB en 2024 un poquito por encima del 3%. Esto refleja dos cuestiones, una cuantitativa que tiene que ver con la importancia creciente que estimamos que van a tener los fondos Next Generation EU, pero también contempla una valoración que ya venimos teniendo en el pasado, que es que en la mayor parte de los países desarrollados la situación de fondo en términos de balance de las empresas y las familias, la ausencia de desequilibrios importantes en la mayor parte de las economías y desde luego en España, hacen pensar que esta desaceleración, que puede mutarse en recesión ligera en algunos sitios, va a ser corta y debería venir acompañada de una salida relativamente normal. En cualquier caso, los factores de riesgo, me detendré después en ellos, pues desgraciadamente siguen siendo numerosos. Y en ese contexto yo creo que tenemos que orientar todas las decisiones precisamente a este contexto. En el caso de España, eso en que lo declinamos, muy importante, gastar bien y al ritmo adecuado los fondos Next Generation EU, que se acelere el impacto que ha tenido hasta ahora, que se siga apoyando con lo que queda por hacer en reformas estructurales que permita apuntalar este crecimiento, empezar a prestar bastante más atención a lo que es el proceso de consolidación fiscal a lo largo de los próximos años y empezar a atender un elemento que yo creo que se está empezando a ser mucho más relevante, porque lo estamos notando en este contexto de desaceleración, que es que a las empresas les cuesta encontrar trabajadores de determinadas características. Por tanto, un foco muy importante en este contexto para acompañar este proceso con unas políticas activas y de formación que permitan adecuar ese capital humano a las necesidades que existen. Bueno, en este contexto, los mensajes de cómo hemos visto el mundo en los últimos meses los tienen en esta lámina. Menor crecimiento, pero en general más resistencia, y para el tipo de choques que estamos enfrentando yo creo que esto es una buena noticia. Esto ha ocurrido tanto por decisiones de empresas en términos de inversión, pero también muy significativamente por la parte del consumo en muchos países. Ha habido un ajuste monetario bastante agresivo, que yo creo que ya veremos hacia adelante, pero que desde luego cuando miramos las expectativas de inflación ha contenido que en este proceso de subidas tan fuertes de precios, las expectativas de inflación en general están muy contenidas, no todas ancladas en los objetivos de inflación, pero realmente muy contenidas. Y esto, tiene que continuar en la medida en que seguimos teniendo una inflación elevada, y aunque hemos tenido alguna sorpresa positiva recientemente, pues en términos de unos menores incrementos del IPC que lo que se contemplaba, todavía estamos en terrenos preocupantes, ¿no? Y en este sentido, la volatilidad financiera pues ha seguido estando presente, pero la verdad es que la vemos ordenada, entendiendo como ordenada que todo lo que ha ocurrido y donde ha ocurrido es explicable simplemente en un contexto de subida de tipo de interés y de la necesidad, más que la necesidad, de la penalización de aquellas actividades que tenían un mayor apalancamiento en un contexto de encarecimiento de la financiación. Aquí ven un poco en una gráfica cómo vemos la evolución de la actividad en las principales economías. En general,
lo que vemos es una desaceleración bastante ordenada que se está produciendo. El único sitio donde estamos viendo más golpes de riñón es en China, porque esto también está muy relacionado con restricciones relacionadas con el COVID, pero en Estados Unidos y en Europa se está produciendo esa desaceleración. Pensamos que va a continuar, pero como ven, de una manera bastante gradual y ordenada. Seguimos viendo un comportamiento muy bueno del mercado laboral, eso no es una sorpresa, eso es, digamos, consecuencia de una expectativa de que esta desaceleración puede ser corta. También es una consecuencia de las cicatrices que pudo dejar el COVID en la percepción de muchas empresas, que es importante mantener empleo, sobre todo de capital humano, esperando esa recuperación. Pero bueno, como digo, esto no es una sorpresa, pero sigue comportándose bien. Si acaso la sorpresa en términos de qué hay por detrás del comportamiento algo mejor de la actividad tiene que ver con que, a pesar de la pérdida del poder adquisitivo, el consumo se ha mantenido relativamente más fuerte en muchas economías que lo que contemplábamos. De nuevo, la excepción aquí es verdad que desde otros ritmos de crecimiento es China, de nuevo asociada a las cuestiones de COVID y a elementos relacionados con su mercado inmobiliario. Yo creo que la parte de los claroscuros, la parte de buenas noticias que estamos viendo en inflación tiene que ver con que estamos viendo cómo se disipan esos choques de oferta. Lo tienen bastante claro dentro de la volatilidad en la evolución del precio de las materias primas, que va a seguir siendo volátil y que se va a mantener en niveles, en algunos casos, más elevados que los que teníamos antes de este choque, pero que están en niveles inferiores a como han estado en los últimos meses. Pero fíjense que también algo un poquito menos térmico y que sigue una evolución muy clara también es lo que estamos viendo en los cuellos de botella. En estos indicadores que seguimos, con todas las cautelas porque se explica por distintos componentes, pero vemos que la reducción en los cuellos de botella se está produciendo tanto en Europa como en Estados Unidos, y en Estados Unidos vemos que el nivel de restricción está ya a niveles similares a los que teníamos en 2019. Es decir, estos choques post-COVID en términos de saturación de puertos, de tiempo de entrega, de producción por encima o por debajo de las nuevas órdenes, de inventarios, están evolucionando de tal suerte que la producción ahora es más capaz de adecuarse a los ritmos de crecimiento de la demanda. Como ven, esta situación es un poquito menos clara en términos de punto de llegada en Europa que en Estados Unidos, y esto luego verán que también se traslada en una visión un poquito diferente acerca de la evolución de la inflación. También se está viendo en la inflación corriente, ¿no? Como ven aquí, la inflación general es más alta ya en Europa que en Estados Unidos, como una muestra de que estos choques de oferta son más graves también por el precio de las materias primas en Europa que en Estados Unidos. Pero bueno, en la medida en que estos cuellos de botella y los precios de las materias primas sigan evolucionando de la manera que están evolucionando, los propios efectos base van a hacer que lo que estamos viendo ya muchísimo más cerca, que es que a lo mejor tenemos el pico de inflación en Estados Unidos ya detrás de nosotros, pues en Europa a lo mejor viene con algo de retraso, pero se ve como algo más próximo. ¿Y qué nos queda? Lo que nos queda básicamente es asegurarse que estos choques de inflación no se trasladan de una manera peligrosa al resto de la economía y que la inflación subyacente, que como ven está muy elevada tanto en Estados Unidos como en Europa, pues empiece a ceder de tal suerte que estas tendencias de fondo de la inflación pues permitan mejorar y estar más tranquilos con que en un plazo razonable la inflación se va a acercar a niveles más próximos a los objetivos de los bancos centrales. Este indicador, que ya les hemos traído en un par de ocasiones, también apunta en la misma dirección. Aquí lo que tenemos por un lado es el número de bienes y servicios en la cesta de la compra que están creciendo por encima del 4% mensual anualizado, y en la derecha lo que ven es el número de
de bienes o servicios dentro de la cesta de la compra que está creciendo a ritmos altos durante 3 meses o más. Y los indicadores, bueno, empiezan a dar algo de confianza que efectivamente en Estados Unidos este proceso se está moderando y por tanto apoya la idea de que la inflación a lo mejor ha llegado al pico, si esto continúa así, y en Europa todavía no tenemos en absoluto claras estas señales. Como ven, hay una cierta divergencia en ambos indicadores. Obviamente este escenario de inflación está llevando, como he comentado antes, a subidas agresivas de los tipos de interés, ha llevado a subidas fuertes también de los tipos a largo plazo. Bueno, recientemente, sobre todo con este dato de inflación en Estados Unidos, se ha moderado un poco la tendencia de subida de tipos a largo plazo, bueno, pero todavía estamos, ya lo tenemos en previsiones, en un entorno donde quedan subidas de tipos de interés tanto a corto como a largo plazo para adecuarse, para que los tipos se adecúen de una manera, creemos, un poquito más fina a lo que estimamos que van a seguir haciendo y diciendo los bancos centrales hacia adelante. Bueno, en cualquier caso, es verdad que las tensiones financieras están reduciéndose. Esto siempre es una buena señal en la medida en que más fácil financiar los proyectos de inversión, más fácil es que no haya sustos en algunos mercados y, por tanto, bueno, el hecho de que la volatilidad esté contenida es una consecuencia también de que se percibe que hacia adelante posiblemente los escenarios más negativos, con todo esto que les estoy contando, tienen menos probabilidad ahora que hace unos meses. En cualquier caso, el entorno económico es tozudo y obviamente estos choques van a tener que digerirse a lo largo de distintos mecanismos en la actividad y en la evolución de los precios. Seguimos esperando una fuerte moderación del crecimiento y seguimos pensando que es más probable que no tener un par de trimestres de crecimiento negativo en Europa pronto y en Estados Unidos más hacia el 2023, cuando tenga más impacto la política monetaria de la Reserva Federal, que el ajuste monetario no ha llegado a su fin, le queda menos que lo que ya ha ocurrido, pero le queda, y de hecho estimamos que los bancos centrales van a tener una comunicación extraordinariamente clara al respecto de que están incómodos no solo con la inflación, sino con el hecho de que no están 100% seguros que vaya a converger hacia los niveles del objetivo en un plazo razonable, y esto quiere decir que van a mantener de una manera o de otra las condiciones financieras tensionadas. Sí estamos viendo que esto está funcionando, también por lo que hacen los bancos centrales y por lo que pensamos que va a pasar con los choques. La inflación va a caer, pero se va a mantener elevada, y en este contexto todavía es un contexto donde estimamos que la volatilidad financiera va a ser alta. La buena noticia para Europa es que yo creo que aquellos que haciendo números y con los supuestos que nos parecían más razonables considerábamos que iba a ser poco probable que Europa tuviera que restringir el gas, más allá del efecto negativo de la propia reducción de demanda a la que te lleva el aumento de precio, que eso se está produciendo. Yo creo que ese escenario es hoy para mucha más gente más probable que el contrario, y en ese sentido, bueno, los escenarios, la medida en que evitamos estas restricciones de gas en Europa, pues las no linealidades que pueden impactar en el crecimiento económico de una manera mucho más negativa, pues son menos probables ahora que hace 3 meses, por una combinación de elementos. No han cambiado. Tiene que ver con la capacidad de diversificación, tiene que ver con reducción de demanda, tiene que ver con haber mantenido las reservas en niveles altos, pero claro, también tiene que ver con elementos que pueden cambiar más allá de lo que somos capaces de predecir los economistas, bien sea porque Rusia tome decisiones de reducir las exportaciones, bien sea porque tengamos temperaturas más bajas o porque el crecimiento en otras zonas del mundo como China pues pueda ser más alto y la demanda de gas en ese continente aumente, ¿no? Todavía, estamos muy lejos de cantar victoria con esto, simplemente estamos algo más cómodos con la idea de que no vamos a tener restricciones este invierno, pero hay obviamente incertidumbre.
Y como ven, muy poquitos cambios en el crecimiento en Estados Unidos, en Europa y en China. Subimos un poco la previsión para este año, mantenemos inalterada la previsión para el año que viene. Tenemos dudas con sesgos a la baja del crecimiento de China o al alza, dependiendo, quiero decir, de los supuestos que hagamos de COVID y las decisiones que pueda tomar China acerca de las restricciones. Estos son elementos muy difíciles de prever, pero en cualquier caso estimamos que ya estamos viendo a China con un papel un poquito menos restrictivo en términos de cierres hacia adelante, en la medida en que puede querer acelerar las vacunaciones. Pero bueno, todo esto nos va a generar dudas, sobre todo en el crecimiento de corto plazo. En inflación, sin embargo, estamos obligados a ser cautelosos por todo lo que estamos viendo. No estamos modificando las previsiones en Estados Unidos, sí las estamos elevando en Europa. Es una combinación de que estamos esperando, en la medida en que las sorpresas de inflación se han ido acumulando, una mayor evolución de los salarios, pero también tiene que ver con las sorpresas que estamos teniendo todavía. Y fíjense que el dibujo, o las dos cuestiones que me gusta destacar de este gráfico, más allá de que China está en otra dinámica, es que, en primer lugar, la caída de inflación el año que viene va a ser más fuerte en Estados Unidos que en Europa, pero en la medida en que los choques de demanda siguen siendo más fuertes en Estados Unidos que en Europa, digamos, la convergencia hoy por hoy la vemos a niveles, aunque sea de manera tardía, más bajos en Europa que en Estados Unidos. Y en ese sentido, digamos, no hemos modificado todavía las previsiones de tipos de interés. Creemos que, significativamente, creemos que Estados Unidos va a tener un pico en el 5%. Tenemos en previsiones que el Banco Central Europeo va a tener un pico en la primera parte del año del 2,75%, pero esto no solo está condicionado a la naturaleza de la desaceleración, sino también a que sigan considerando dos cosas. Uno, que están cómodos con la evolución de la inflación al ritmo al que tienen a medio plazo, pero también, de alguna manera, implícitamente en este 2,75 lo que tenemos es que el proceso de quantitative tightening que va a comenzar va a elevar las tasas, los tipos de interés a largo plazo, tanto en Estados Unidos como en Europa, y eso va a introducir una restricción monetaria adicional. En la medida en que esto no se produzca, yo creo que hoy por hoy el sesgo que tenemos en las previsiones de tipos a corto plazo es al alza, y es más relevante al alza en Europa que en Estados Unidos en este contexto de inflaciones altas. Y los riesgos son los mismos que contemplábamos hace 3, 6 y 9 meses, digamos, no han cambiado, pero tampoco ha habido nada que nos haga cambiarlos. Incluso algunos de ellos, tenemos algo más de cautela. Por ejemplo, no creemos que hayan subido en el aterrizaje forzoso a China por las medidas que están empezando a tomar con el mercado inmobiliario. No creemos que haya subido en términos de persistencia de inflación por lo que estamos viendo del comportamiento de las expectativas y lo que está ocurriendo con los bancos centrales y las perspectivas de desaceleración. Ahora, la situación geopolítica, tensiones internacionales, guerra de Ucrania y no solo, si nos preocupa. No voy a decir algo más en todos sitios, pero en algunos sitios sí, porque las respuestas en general de muchos países a la hora de enfrentarse a este choque negativo, pues tienen un componente, digamos, de una cierta percepción de potencial proteccionismo en otros socios comerciales. Todo esto, al final, ya no es solo la relación de Estados Unidos y China. Europa también está en medio en esta dinámica con impactos relevantes. En general, el entorno global de falta todavía de consenso en un montón de decisiones internacionales que se deberían tomar por consenso, nos preocupa, y básicamente es la relación que estamos viendo en los tres bloques. Por tanto, los riesgos siguen siendo de tal magnitud que yo creo que nos tienen que obligar a ser cautelosos y a concentrarnos, en la medida en que nos podamos concentrar, en tomar las decisiones de política económica adecuadas. Muy buenos
Buenos días y muchas gracias a todas las personas que, como siempre, nos seguís tanto presencialmente como por streaming. Revisamos al alza la previsión de crecimiento del 2022 en 2 décimas, también otras 2 décimas la de 2023 hasta el 1,2 y esperamos una aceleración de la actividad económica en 2024 al 3,4%. Me gustaría poner este crecimiento en relación al que esperamos para la eurozona, es prácticamente 1,3 puntos más en 2023 y 1,4 puntos más en 2024, fundamentalmente explicado por la aportación de crecimiento que supone la ejecución de los fondos europeos Next Generation EU. Como ya ha adelantado Jorge, la economía española está resistiendo mejor de lo que esperábamos hace un trimestre. Esto se ve, por ejemplo, claramente en el gráfico de la izquierda, en el que tenemos la variación del empleo. Se ha producido una desaceleración, pero es cierto que en el tercer trimestre, finalmente, pues, frente a una ligera contracción, estancamiento de la ocupación, finalmente los datos nos dijeron que no se había producido, que el crecimiento fue pequeño, pero al fin y al cabo positivo, y con los datos que ya conocemos, para el cuarto trimestre del 2022, pues de nuevo esa contracción del empleo que preveíamos para este trimestre en curso tampoco parece que se vaya a producir. Los datos apuntan a que, con la información que ya conocemos de la afiliación a la Seguridad Social, nuestra mejor previsión es incluso una aceleración a 3 décimas de crecimiento y, en el caso de la ocupación de la encuesta de población activa, a medio punto de crecimiento. De la misma manera, tampoco estamos viendo, y esto es lo que pone de manifiesto el gráfico de la derecha, que el deterioro de las expectativas, por ejemplo, en el PMI de las manufacturas, que es lo que aparece en el eje horizontal, se refleje en un deterioro en la misma proporción en el indicador de producción, en el índice de producción industrial que aparece en el eje vertical. La reforma laboral está flexibilizando la utilización en general del empleo, ¿no?, de los afiliados a la Seguridad Social, también a través de esta figura que ha ganado mucho peso, que ya existía pero que ha ganado mucho peso, que es el contrato fijo discontinuo. Y esto, sin duda, son buenas noticias en la medida que estrecha el vínculo, ¿no?, entre el trabajador y la empresa. Por fin empezamos a ver algo que hemos echado en falta en otros momentos de desaceleración de la economía española, como era el hecho de que el ajuste se venía a hacer fundamentalmente a través del número de ocupados y no tanto en el grado o la intensidad con la que se estaba utilizando esa fuerza de trabajo. Empezamos a ver cómo eso cambia, pero eso también, aunque sin duda es una buena noticia, tiene el efecto de que distorsiona un poco las medidas del mercado de trabajo para sacar una señal potente sobre la evolución de la actividad económica. Antes de la reforma laboral, pues esa relación estaba muy clara. Las empresas, cuando necesitaban contrataban fundamentalmente tirando de la contratación temporal. Cuando caía la demanda, restringían la contratación de desempleo temporal y, por lo tanto, prácticamente con una elasticidad mayor que la unidad, se producía esa variación de la afiliación en relación a la variación de la actividad. Ahora, afortunadamente, eso es menor y esto ocurre tanto con la afiliación como el otro ejemplo es el paro registrado, y esto lo vemos en la medida que pues una parte, ¿no?, de los trabajadores inactivos pues pasan a estar en demandantes de empleo ocupados, ¿no? Y por lo tanto pues ahora hace, ¿no?, que la relación entre estos indicadores del mercado de trabajo y el crecimiento económico del Producto Interior Bruto, pues como decía antes, se haya alterado, ¿no? Y estamos, bueno, pues en fase
de captar este cambio en la estimación de nuestros modelos, ¿no? ¿Qué elementos, ¿no?, están detrás de esta desaceleración que hemos visto a lo largo de este año, ¿no? Bueno, pues la menor contribución de la demanda externa y del consumo privado. Eso también lo esperamos para los años 2023, 2024. Se puede ver en este gráfico cómo para nuestras previsiones apuntan que frente a la contribución positiva que ha tenido la demanda externa, pues esperamos una contribución negativa como consecuencia de esa desaceleración más intensa en la eurozona que en España, pero también lo vemos en el consumo doméstico. Afortunadamente, como luego veremos, esto va a ser sustituido por un mayor dinamismo de la inversión, ¿no? Otro elemento, ¿no?, que está detrás de esta desaceleración, que empieza ya a dar alguna señal incipiente, ¿no?, es la desaceleración en Europa. Pues empezamos a ver cómo ya en lo que es la evolución con datos de BBVA del gasto con tarjetas extranjeras, pues después del fuerte dinamismo que hemos observado durante 2021 y durante la mayor parte del 2022, parece que en el tercer trimestre ha alcanzado ya un techo, y los datos más recientes pues apuntan incluso a una ligera contracción, ¿no? Y esto, sin duda, pues tiene mucho que ver con la evolución de la demanda externa, con las perspectivas de crecimiento, también con la confianza de los consumidores y de los hogares en los países europeos, ¿no? Otros canales que ya hemos apuntado en las últimas presentaciones, a través de los cuales este contexto de incertidumbre y también de inflación está afectando a la desaceleración de la actividad económica, tiene que ver con el hecho de que con una inflación tan elevada como la que hemos visto en los últimos meses, pues obviamente la capacidad de compra de los hogares se deteriora. Cuando expresamos, ¿no?, el crecimiento de la renta bruta disponible en términos reales medidos en capacidad de compra de bienes de consumo, es decir, utilizando el deflator del consumo, pues vemos que se ha producido una caída del 7,4, ¿no? Por lo tanto, muy importante. Lo mismo con la riqueza financiera y con la riqueza inmobiliaria, ¿no? Y en el gráfico de la derecha lo que pueden ver es que el impacto negativo de este alza tan rápida que se ha tenido que producir en los tipos de interés, pues se va a concentrar fundamentalmente, de acuerdo con nuestros modelos, en el cuarto trimestre de este año y en el primero del año que viene, ¿no? El otro canal que ya hemos apuntado era el de la incertidumbre, cómo va afectando al gasto de los hogares. En este caso, aquí lo que vemos es cómo el deterioro de la confianza de los hogares pues lastra el crecimiento, ¿no?, del trimestral del consumo. Nuestras estimaciones apuntan a que esto se habría concentrado sobre todo en el tercer trimestre, también en el cuarto, con unas 2 décimas de menos crecimiento del consumo privado, que no se habría producido si ese deterioro de la confianza pues, no se hubiera observado, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no?, que hemos constatado que estos canales han ido lastrando, han ido propiciando esa desaceleración que hemos observado hasta el tercer trimestre de este año, también hemos visto que han surgido otros elementos que nos hacen mejorar nuestras perspectivas de crecimiento, al menos a corto plazo, ¿no? Y que nos permiten pensar que la economía va a mejorar, como así lo hemos trasladado a nuestras previsiones de crecimiento para 2023, a medida que se vayan disipando estas incertidumbres. Y una de ellas es la reducción en el precio del gas, cómo esto afecta al mercado energético, particularmente a la electricidad. En este gráfico comparamos la senda del precio del gas que teníamos prevista, de acuerdo con los mercados de futuros, hace un par de meses, en la presentación que hicimos en octubre de este mismo año, con la nueva senda,
que como ven pues es una corrección bastante importante. Estamos hablando de aproximadamente unos 40 puntos de diferencia a un horizonte temporal del cuarto trimestre del 2023, ¿no? Otro elemento que nos hace ser también un poco más optimistas es que se han ido confirmando en los datos de inflación general algunos de las expectativas que ya teníamos con los indicadores adelantados de inflación subyacente. Este gráfico ya lo hemos contado, es la actualización del que presentamos hace 3 meses. Lo que hace es quedarse con los elementos menos volátiles, aquellos componentes de la cesta del consumo, ¿no? Excluyendo las... perdón. Sí. Perdón. Excluyendo aquellos elementos de la cesta de consumo más volátiles, a ambos extremos de la distribución, y desestacionalizando sus series de precios, calculando las tasas mensuales anualizadas. Y bueno, pues de acuerdo con este indicador adelantado, el pico se alcanzó allá por el mes de abril. Desde entonces hemos visto en general una tendencia a la baja, y las señales que estamos manejando ahora pues nos dicen que la subyacente estaría ahí en un intervalo entre el 4 y el 5 y algo, 5,5, acercándose al 6%, en cualquier caso bastante por debajo de las tasas de inflación general que hemos visto. Otro de los elementos que ha empezado a mejorar ya es la fabricación de vehículos de motor, conforme se han ido relajando los cuellos de botella en las cadenas mundiales de producción y los componentes empiezan a llegar. Pues vemos como la producción pues ya en los meses de agosto-septiembre con respecto a enero-julio ha aumentado considerablemente, y esto pues sin duda va a ser un elemento bastante positivo, porque del componente de la demanda agregada que más ha crecido con diferencia, que han sido las exportaciones, ¿no? El buen comportamiento del sector exterior de la economía española se ha producido a pesar del lastre que ha supuesto la exportación de automóviles, ¿no? Y por lo tanto la recuperación, ¿no?, de este sector pues sin duda puede propiciar un mejor comportamiento también de las exportaciones, ¿no? Como resultado de todo ello, vemos que prácticamente por primera vez en la historia reciente de España, pues lo que vemos es que el deterioro de la balanza de bienes, como consecuencia del aumento del precio de productos fundamentalmente energéticos, pero también de otras materias primas, ¿no?, de este deterioro que ha provocado la relación real de intercambio, pues no se ha plasmado en un deterioro equivalente. Se mantiene el superávit de la balanza por cuenta corriente, ¿no? Por lo tanto, aguanta bastante bien. Y, a diferencia, en este caso, en el trimestre anterior comparamos España frente a otros países de la eurozona. Aquí tenemos una comparación de las distintas comunidades autónomas entre sí. No se observa que haya desequilibrios importantes que corregir en muchos ámbitos, en el ámbito del endeudamiento de las familias, tampoco el endeudamiento de las empresas, y tampoco, como se pone en manifiesto aquí, en el precio de la vivienda, en general, pues está claramente por debajo de lo que serían las tendencias de equilibrio que resultarían de extrapolar lo que hemos visto desde el año 2000 al año 2019, ¿no? La política fiscal pensamos que va a contribuir a sostener la inversión, fundamentalmente a través de la ejecución de los fondos europeos, ¿no? Por política fiscal entendemos los fondos que España recibe a través de Next Generation EU, y en este gráfico lo que ponemos de manifiesto es que la contribución de estos fondos, ¿no?, de esta inversión al crecimiento de los años 2023-2024 en medio va a ser un punto por encima del 1,5, aproximadamente 1,6, 1,7, claramente compensando
la menor aportación de la demanda interna y de la demanda externa, ¿no? Hemos hecho un trabajo aquí bastante importante, que luego comentaré, para hacer un seguimiento, ¿no?, de toda esta información sobre la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y como decía Jorge, ahora el reto, ¿no?, pues es ir ejecutando de una manera gradual, con el mayor impacto, ni demasiado lento, ¿no?, para que el impacto se demore excesivamente en el tiempo, pero tampoco necesitamos que sea demasiado rápido para generar cuellos de botella en el tejido productivo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta un poco este problema de inflación que arrastramos. Y luego, ya para completar la presentación, tenemos una serie de riesgos o retos, depende, porque en algunos casos, más que riesgos que vengan o que sean exógenos a nuestra economía, son retos que tenemos capacidad de afrontar. Uno de ellos tiene que ver con la capacidad de mantener la competitividad en el sector turístico. En este gráfico se pone de manifiesto, pues, que en España se ha producido una desviación del 6,2% por encima de lo que sería la tendencia previa de crecimiento de los precios. En la medida que esto sea como consecuencia de una mejora de calidad, que este indicador, obviamente, de precios no tiene en cuenta necesariamente, esto no tiene que ser un problema. En la medida también que haya otros destinos con los que competimos, como es Grecia, Portugal, Croacia, en los que ese aumento es todavía mayor, esto no tiene por qué ser un problema, pero tendríamos que evitar, ¿no?, que se produjera una reducción de la demanda si las empresas del sector turístico no son capaces de acompasar, ¿no?, la evolución de los precios a esa mejora de la demanda. Otro riesgo importante, que ya venimos señalando a lo largo de todo este año, es el de evitar, ¿no?, efectos de segunda ronda en precios, salarios, márgenes. Hasta ahora, ¿no?, y es lo que pone de manifiesto este gráfico, lo que es la remuneración por asalariados no ha contribuido a generar un problema, ¿no?, o a que el problema de inflación importada se convirtiera en un problema de inflación doméstica, y nuestras previsiones apuntan a que en 2023-2024 tampoco va a ser el caso. Es cierto que vamos a tener un crecimiento nominal mayor, que se puede acercar el próximo año al 4%, con las revisiones salariales que esperamos, pero en cualquier caso van a estar muy por debajo de los niveles de inflación que hemos visto este año, y por lo tanto la recuperación de la capacidad de compra, ¿no?, de los salarios que se ha perdido en 2021 y 2022 se va a ir recuperando de una manera gradual. Lo ideal sería que esta recuperación viniera motivada sobre todo por las mejoras de productividad en un contexto de creación de empleo, ¿no? Otro reto aquí es el de la ejecución de los fondos europeos. Aquí es donde aparece el estudio que publicamos hace un par de semanas, de seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fecha a noviembre. Hemos tenido acceso a esta plataforma, que nos ha permitido comprobar todas las licitaciones financiadas con este mecanismo de recuperación y resiliencia y cuánto se había adjudicado. Y bueno, pues en la medida que lo que estamos viendo es una aceleración de estas ejecuciones, que esperamos que se vayan a seguir produciendo a lo largo del 2023, esto es lo que nos lleva a aumentar el impacto en términos de la actividad real que hemos visto anteriormente, ¿no?, de esa inversión financiada con estos fondos europeos, ¿no? Otro reto que ya ha señalado Jorge es el de la sostenibilidad fiscal. Ya se ha empezado a avanzar en el diseño de las reglas europeas. España tendrá que consensuar con la Comisión Europea, de acuerdo con esta nueva propuesta, un plan de estabilidad presupuestaria a 5 o a 7 años.
Afortunadamente esto es algo que depende de nuestra economía, ¿no? Que tenemos capacidad de gestionar, y aquí el reto es asegurar esa sostenibilidad fiscal sobre todo, como siempre decimos, con mejoras del crecimiento potencial, con reducción de la tasa de desempleo estructural. No olvidemos que, de acuerdo con nuestras estimaciones, por cada 3 puntos de caída del desempleo estructural, la mejora del saldo presupuestario podría ser de 2 puntos del Producto Interior Bruto, con un gasto, ¿no? más eficiente, ¿no? Más consistente con la demanda de servicios públicos por parte de la sociedad, un gasto público mucho más focalizado, de protección a los colectivos vulnerables, ¿no? Y en última instancia, pues un sistema impositivo, reformas impositivas que no afecten al crecimiento, ¿no? Los datos de ejecución presupuestaria hasta agosto han sido bastante positivos, ¿no? Si hiciéramos una extrapolación mecánica de esa evolución del déficit público hasta final del año, pues estaríamos cerca del 4%. También es cierto que en los últimos meses, las últimas semanas, se han ido adoptando algunas medidas recientes de gasto adicional, pues que lo más seguro es que aproximen ese déficit al que se ha enviado a Bruselas en el plan presupuestario, ¿no? Y por último, como análisis y también como una contribución a la pedagogía, ¿no? Sobre la importancia que tiene el hacer bien las reformas impositivas, las reformas tributarias, evitando efectos contraproducentes, efectos secundarios negativos, distorsiones sobre consumo, inversión, empleo y crecimiento, en definitiva, de la economía española. Pues el caso concreto, ¿no? del gravamen específico a la banca, pues es un ejemplo, ¿no? De un gravamen que a pesar de que se ha anunciado como supuestamente corrector de hipotéticos beneficios extraordinarios, lo cierto es que llevamos más de una década con una rentabilidad del sistema bancario muy por debajo de lo que es la rentabilidad de las grandes empresas, y los datos actualizados hasta el segundo trimestre de este año, con la información del Banco de España, pues indica que esa brecha sigue estando ahí, ¿no? Y además, como apuntamos en este gráfico, el impuesto ni siquiera está diseñado, ¿no? Para gravar esos supuestos beneficios extraordinarios, sino que se ha hecho para gravar el margen de intereses más comisiones netas, sin tener en cuenta costes operativos, el de nuevas exigencias regulatorias. Y como se puede ver en este gráfico, con los datos que ya tenemos hasta el tercer trimestre de este año, pues el margen de intereses más comisiones netas estaría en línea con la recuperación del Producto Interior Bruto. Es decir, que una vez deflactado con el deflactor del PIB, todavía estaríamos 2 puntos por debajo de los niveles previos a la pandemia del cuarto trimestre del 2019, ¿no? Por encima, eso sí, de lo que es la recuperación de los márgenes empresariales, pero por debajo de la recuperación de la remuneración de los asalariados, y muy por debajo de la línea de color azul oscuro que va por la parte superior, que ya en el segundo trimestre estaba un 10% por arriba, como eran los ingresos de las administraciones públicas una vez que deflactamos con el deflactor del Producto Interior Bruto. Con esto acabamos la presentación y, Esther, si te parece, pues damos paso ahora a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Gracias, Jorge, también. Como decía Rafa, damos paso ahora al turno de preguntas. Os pedimos, por favor, que os identifiquéis con nombre y medio, que levantéis la mano los que estáis aquí en la sala y los que no, lo hagáis virtualmente en el streaming que os hemos facilitado. De todas maneras, vamos a empezar con una que nos ha llegado por escrito, que es de Edurne Martínez, de Colpisa, si os parece, para dar tiempo al resto. Las preguntas que nos pasa Edurne son: ¿cómo afectará un alto nivel de inflación también en 2023 al consumo de las familias cuando el ahorro ya se comienza a agotar?
Y la segunda es, si el consumo se resiente, ¿cuáles son los factores clave que hacen que el crecimiento de 2023 se haya revisado al alza? Sí, sí. Muchas gracias, Edurne. Y básicamente lo que estamos previendo es, como comentaba Rafa, tenemos ahí distintos factores que pensamos van a afectar negativamente al consumo y que tienen que ver con la inflación. Pueden ver en la presentación que estamos estimando más o menos en un periodo poco superior a un año un descenso en la renta bruta disponible en términos reales de casi el 8%, lo mismo por el lado de la riqueza financiera, un poco menos la inmobiliaria en la medida en que el precio de la vivienda va a aumentar. También se puede trasladar, por ejemplo, al efecto que puede tener la utilización de ese ahorro acumulado durante la pandemia. En general, lo que vemos es un incremento en el nivel de precios que debería de hacer que estos recursos tuvieran menor capacidad de compra. En ese entorno, pues el 100% de esa caída que podemos ver en la actividad durante los primeros meses de 2023 se explica principalmente por la reducción del consumo privado, y en general durante el primer trimestre del año esperamos que el resultado acumulado final del consumo privado pues sea un práctico estancamiento o incluso alguna caída, ¿no? Durante todo el primer semestre no esperamos un avance acumulado positivo por parte del consumo privado. En ese sentido, lo que hemos hecho énfasis, como también lo ha puesto de manifiesto Rafa, es en el impacto que va a tener la inversión. Si ven en la presentación, pues estamos apuntando a que tanto en 2023 como en 2024 la contribución de la inversión al crecimiento se va a acelerar y puede llegar en promedio alrededor de 1,5 puntos de contribución al crecimiento del PIB, porque pensamos que buena parte de esa inversión no va a ser dependiente de la incertidumbre que vemos, está más relacionada con un esfuerzo discrecional anclado en la ejecución de los fondos Next Generation EU, y en ese sentido es que esperamos que la composición de este crecimiento cambie, sea diferente de la que hemos tenido durante 2022, cuando el consumo ha contribuido muy positivamente, cuando la demanda externa también lo ha hecho. Hacia adelante lo que esperamos es que este crecimiento va a estar principalmente sostenido por la inversión y particularmente por el gasto, por todo ese gasto relacionado con los fondos NGEU. Una puntualización un poco a nivel macro, ¿eh? Esto no es, o sea, lo que tenemos con el ahorro es simplemente que aumenta menos, ¿no? Es decir, que no se agota. Y en ese sentido, un poco recordar que un poco la revisión al alza que tenemos, no solo en España, sino también este año en algunos sitios, viene porque estamos viendo una resistencia del consumo algo mayor a la que estábamos contemplando. Parte de esto puede ser efectivamente el ahorro embalsado o el exceso de ahorro que hemos tenido, pero claro, hacia adelante eso nos genera una incógnita adicional que tiene que ver en la medida en que ese ahorro se ha mantenido durante mucho tiempo, cuánto de ese ahorro se percibe ya como riqueza en vez de como ahorro. Y esto es relevante a nivel macro porque la propensión a consumir ese ahorro es distinta cuando uno lo considera como riqueza que cuando lo considera con ahorro. Yo creo que esa incertidumbre todavía va a estar ahí. Y en cualquier caso, también recordamos desde el punto de vista positivo que tenemos en general una situación del empleo relativamente buena, de hecho bastante buena, y eso también tiende posiblemente a afectar decisiones de consumo, ¿no? Entonces, desaceleración sí, pero como ven, digamos, aportando al crecimiento.
Gracias. Damos paso a la siguiente pregunta, que la va a hacer Beatriz. Beatriz, cuando quieras. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Vale. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la presentación. Yo quería hacer algunas preguntas. En primer lugar, por profundizar un poco más en ese colchón de ahorro acumulado generado durante la pandemia, que creo que se aproximaba, bueno, superaba los 100.000 millones. Me gustaría saber si pueden hacernos una aproximación de si ya está próximo a agotarse o si hay una parte que, como apuntaban, se ha convertido en riqueza y las familias, bueno, pues se resistirían más a agotar de cara al 2023 y eso pues podría afectar al consumo y cómo esperan que se comporte el ahorro en los próximos meses. También si pueden ampliar un poco más sobre cómo se están comportando los márgenes empresariales y sobre los salarios han comentado que crecerán un 4% en términos nominales por debajo de la inflación de este año, pero me gustaría conocer su opinión sobre el alza del salario mínimo y cómo debería ser esta subida. Y luego, sobre la inflación, España ha mejorado su posición respecto a la Unión Europea en términos de inflación, pero en parte por cómo se mide la electricidad en el IPC. No sé si podrían decirnos aproximadamente en qué nivel se situaría la inflación general si se contabilizara también el mercado libre. Y por último, la OCDE apuntaba en sus últimas proyecciones a una inflación más moderada en España que en el resto de la Unión Europea en 2023, pero en 2024 dejaba la tasa de inflación intacta en el 4,8, mientras que el resto de economías se acercarían ya más al objetivo del 2%. Es decir, que mirando todo el horizonte, al final tardaremos más en superar esta crisis inflacionista. Me gustaría saber si están de acuerdo con esa previsión. Muchas gracias. Te paso la de ahorro, pero déjame hacer un matiz sobre la riqueza, pero lo he comentado yo. Al final esto es muy difícil de saber. O sea, en realidad, en condiciones normales podemos ver o podemos asumir que lo que puede estar en un depósito tiene un componente menos de riqueza que lo que está en otro tipo de instrumentos, pero con la volatilidad que hemos tenido en mercados en los últimos meses, digamos, es complejo que esto se haya producido. Entonces, el concepto es más de percepción. Si tú percibes que eso que tienes ahorrado en exceso respecto a lo que hubieras ahorrado, lo consideras más como renta que como riqueza. Y eso también es distinto, efectivamente, este potencial exceso del que hemos hablado en el pasado es distinto de acuerdo a los distintos percentiles de renta y, por tanto, la propensión marginal al consumo también no solo depende de si es ahorro o riqueza, sino depende de si ese exceso de ahorro está concentrado en percentiles más bajos que tienen propensiones al consumo más altos que los otros, ¿no? Entonces, yo creo que según va pasando el tiempo y según vemos la erosión de la inflación en términos del valor de ese ahorro en distintos percentiles, yo creo que ese exceso de ahorro que existe pues tiene un mayor componente de riqueza, pero dificilísimo estimar ahora mismo cuál es, ¿no? Pero bueno, te paso la del ahorro. No, yo creo que lo del ahorro pues está bastante en línea con la respuesta que diste. Efectivamente, en las estimaciones que comentábamos hace mes y medio, lo que teníamos era una estimación de casi 130.000 millones de ahorro adicional durante el periodo de pandemia. Es decir, ese ahorro que no se puede explicar, que se incrementó y que se incrementó por encima de lo que uno podría pensar por distintos factores relacionados pues, con la evolución de la renta, de la incertidumbre. Ese ahorro en exceso alcanza alrededor de 130.000 millones, pero como mencionaba, pues, como mencionaba Jorge, mucho de eso está ahora mismo en instrumentos financieros, pudo haber sido ya utilizado, por ejemplo, para financiar también la acumulación de activos inmobiliarios, para financiar inversión en vivienda a través de rehabilitación. Y no es muy claro, dada la heterogeneidad en concentración que existe en este ahorro, que está sobre todo en familias de rentas medias altas que muy probablemente van a ir viendo cómo sus salarios, sus rentas van a ir creciendo, no está relativamente claro que las vayan a utilizar durante los próximos meses
para sostener el consumo, sobre todo en un entorno de alta volatilidad. Entonces, parece que el nivel, la fuerza del crecimiento del consumo del tercer trimestre apunta a que algo se puede haber utilizado, pero cuando menos por el momento no de una manera intensiva, y ciertamente durante los próximos meses va a ser difícil que veamos una cantidad en la medida en que se va consolidando ya, como decía Jorge, más en términos de riqueza. Y luego, en términos de la inflación, lo que tenemos nosotros lo que venimos viendo es que efectivamente las diferencias en inflación actualmente se concentran principalmente en el componente más volátil de la inflación entre la eurozona y España, y que la inflación subyacente mantiene un diferencial relativamente reducido respecto al de España. En todo caso, lo que sí estamos observando es que la inflación total está por debajo de la española, que hacia adelante lo que vemos es que el punto de inflexión se ha adelantado, y por lo tanto lo que tenemos es que el siguiente año esa inflación promedio anual pues podría ser, por ejemplo, de alrededor del 4%, y hacia 2024 lo que tenemos es una inflación del 2,8%. Eso sí, lo que vemos, como enfatizó Rafa también en la presentación, vemos que la inflación subyacente, tanto en Europa como en España, muy probablemente va a tardar en reducirse de manera tan importante como lo vamos a ver en el componente total de la inflación, porque bueno, son componentes con más inercia. Parte del incremento en costes que va a implicar, por ejemplo, la negociación salarial, pues va a tener que irse incorporando durante los próximos meses a precios, y por lo tanto, bueno, pues esta inflación, muy probablemente el año siguiente, la inflación subyacente estará más cercana al 5 que al 4, que en promedio estará la inflación total. Beatriz, con respecto a márgenes empresariales, salario y salario mínimo interprofesional, a ver, aquí el objetivo es evitar, y ese es el reto, estos efectos de segunda ronda, ¿no?, que hasta ahora no estamos viendo, ¿no? Nosotros hacemos un seguimiento, como ya he proyectado antes, de los márgenes y de los salarios a través de contabilidad nacional del Instituto Nacional de Estadística. Vemos que una descomposición sencilla del deflactor del Producto Interior Bruto, que en España está por debajo de la mayor parte de los países de la eurozona, sustenta esta idea, ¿no?, de que hasta ahora no tenemos este problema de inflación doméstica, que los salarios y los márgenes están bastante contenidos, aunque los márgenes están retrasados en la recuperación económica con respecto a sus niveles de 2019. Y cuando hacemos una descomposición más estructural, y hace unos meses publicamos un observatorio económico utilizando un modelo que tenemos estructural para la economía española, pues descomponíamos ahí las distintas perturbaciones que están detrás de la evolución de los márgenes de salarios y de precios, y veíamos que efectivamente, o sea, en estos momentos estaban contribuyendo a que este problema que nos viene de fuera de inflación importada no se transformará en uno de inflación doméstica, ¿no? En resumen, la economía española pues está ganando, por lo tanto, competitividad en términos de lo que aporta con su valor añadido a las cadenas mundiales de producción, y esto posiblemente pues sea una de las razones, sin duda, que explica la buena evolución de las exportaciones españolas, que es, como decía antes, el componente de la demanda agregada con mayor dinamismo, ¿no? Y explica también, por ejemplo, ese diferencial, ¿no?, no solo el deflactor, sino también de la inflación que esperamos para el año que viene, ¿no?, que acaba de comentar Miguel, ¿no?
De hecho, bueno, pues de esa descomposición hay aproximadamente unos casi 2 puntos, ¿no?, de diferencia en el deflactor del Producto Interior Bruto de España frente al conjunto de la eurozona, y aproximadamente los salarios pues explicarían unas 8 décimas de esa diferencia, y los márgenes medio punto, ¿no? Por lo tanto, prácticamente están contribuyendo a partes iguales en esa ganancia de competitividad medida a través del deflactor del Producto Interior Bruto, ¿no? Y con respecto al aumento del salario mínimo, que de alguna manera pues tendrá que aumentar, ¿no?, para compensar, ¿no?, este deterioro de la capacidad de compra de las rentas salariales, de nuevo, ¿no?, como el del resto de los salarios, debería estar en línea con ese objetivo de evitar efectos de segunda ronda. Hay que tener en cuenta que también las subidas del salario mínimo pues aumentan las bases de cotización. El año que viene tenemos bastantes incógnitas por todos los cambios que se introducen, de cambio en el régimen especial de trabajadores autónomos, subida de cotizaciones por el mecanismo de equidad intergeneracional, subida de cotizaciones de las bases máximas. Por lo tanto, es un tema que tenemos que ser cuidadosos, ¿no?, para minimizar el impacto que esto pueda tener en términos de creación de empleo. Y luego no deberíamos perder al menos otros 3 objetivos, ¿no? El primero de ellos es que tenemos un objetivo ahí que se ha establecido de alcanzar el 60% del salario medio, pero esto es algo que ya se ha alcanzado y se ha sobrepasado en algunas regiones. El salario mínimo está ya por encima, en bastantes regiones, por encima ya de ese salario medio. Es decir, que tenemos que tener en cuenta las diferencias regionales, ¿no?, también sectoriales, ¿no? Tenemos que considerar que hay otras políticas de rentas que también son importantes, es decir, que el salario mínimo no es la única política de renta, y que posiblemente para algunos colectivos, sobre todo aquellos más vulnerables, pues a lo mejor ayudas a través de complementos salariales financiadas con fondos públicos, pues podría tener sentido. Y luego algo muy importante que también constituye una de las condiciones, ¿no?, para poder acceder a los fondos europeos, que es mejorar, ¿no?, la eficiencia de las políticas activas del mercado de trabajo y su integración con las pasivas. Es decir, ya lo ha señalado Jorge al principio, ¿no?, uno de los retos que tenemos es que a pesar de la desaceleración que estamos viendo, pero sobre todo pensando en la recuperación de la actividad económica a 2024, pues empezamos a ver un tensionamiento en el mercado de trabajo, con un aumento de la tasa de vacantes respecto a la tasa de desempleo, y por lo tanto estamos viendo que muchas empresas empiezan ya a tener dificultades para poder encontrar trabajadores en algunos puestos de trabajo, en algunas de las ocupaciones, ¿no? El fin último de estas políticas activas pues debería ser aumentar la empleabilidad, sobre todo de aquellos segmentos del mercado de trabajo donde es más baja, y también la productividad, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues tenemos que activar muy bien todo este tipo de políticas que son complementarias y mucho más importantes a veces para lo que es la mejora, ¿no?, de la renta disponible de muchas personas, que el estricto aumento, ¿no?, automático del salario mínimo interprofesional. Gracias, Rafa. Damos paso a la siguiente pregunta. María, cuando quieras. Muchísimas gracias por la presentación. No sé si se me oye bien. Sí, perfecto, María. Vale, gracias. Pues, bueno, tenía un par de preguntas. Una es sobre el tema del empleo, porque ha comentado Rafa Domènech bueno, que hay que ajustar un poco las estadísticas a lo que es la evolución económica. Hemos visto estos días un informe de FEDEA en el que se habla de parados que nos estarían mostrando, ¿no?, por detrás de los fijos discontinuos, y no sé si, bueno, pues si debemos tener motivos para hacer seguimiento de esto y preocuparnos. Y luego también quería preguntar por la inflación.
Porque claro, en la parte más volátil, que es la de la energía, pues hay un impacto claro de las medidas del gobierno, ¿no?, que están atenuando todo esto. No sé cómo se puede hacer ahora para ir desescalando en esas medidas, que al final también tienen otros impactos y que en cierto modo lo que hacen, bueno, pues según algunos economistas, es maquillar la inflación, pues al bajarla un poco de manera artificial, ¿no?, porque el precio de la energía pues sigue siendo muy elevado. Y luego una puntualización, que perdón si se ha dicho, porque ha habido un momento que me han llamado, pero no sé si ahora ya se descarta la recesión técnica que se iba a iniciar en este último trimestre según las últimas previsiones. Muchas gracias. Si quieres, María, te contesto la pregunta sobre el empleo. No, a ver, nosotros no hacemos ninguna propuesta de que se tengan que ajustar las estadísticas. Lo que hemos dicho es que lo que tenemos que ajustar es nuestros modelos a las estadísticas que hay para tratar de captar la señal más potente de actividad económica. Los modelos que teníamos los tenemos diseñados a unas estadísticas que se comportaban de una determinada manera antes de la reforma laboral, con un ajuste, como he dicho antes, técnicamente más a través del número de afiliados o de ocupados y menos a través de la flexibilidad interna. Y ahora hemos pasado a otro funcionamiento en el que las empresas tienen más mecanismos de ajuste precisamente para reducir la temporalidad, ¿no? Y por lo tanto lo que tenemos es que, insisto, ajustar nuestros modelos a esta nueva realidad, ¿no?, de las estadísticas para sacarlo, para sacar la señal más potente, ¿no?, en términos de contenido sobre la actividad económica. Claro que nos gustaría contar con más información. Una de las cosas que claramente hemos visto a lo largo de estos últimos años es que la evolución de la actividad económica guarda una mayor consistencia con el número de horas. Bueno, pues si pudiéramos contar a lo largo del trimestre con una información sobre el número de horas, sobre distintos tipos de inactividad, de trabajadores, etcétera, pues sería todavía mucho mejor, ¿no? Pero lamentablemente las horas las conocemos pues cuando se publica la encuesta de población activa, que por el calendario de publicaciones del Instituto Nacional de Estadística es un día anterior a conocer, ¿no?, la evolución del PIB trimestral, ¿no? Entonces, en ese sentido, insisto, ¿no?, lo que tenemos es que ajustar, ¿no?, los modelos a esta nueva realidad. Sobre la inflación, creo que era la segunda de tus preguntas, María. Efectivamente, la configuración de cómo se fija y se mide el precio de la electricidad en España frente a otros países europeos, pues es diferente, como tantas otras cuestiones, y eso ha hecho, incluso antes de llegar a las medidas del Gobierno, tener una traslación de los choques energéticos que hemos tenido pues más rápido en nuestro país que en otros en Europa. Y ahora estamos viendo un poquito el efecto contrario. Y en ese sentido, yo creo que al final, lo que habrá que ver al final del proceso es cómo queda la inflación acumulada y, por tanto, esa mayor o menor pérdida de capacidad de gasto medida con el IPC. Pero en realidad lo que estamos viendo son evoluciones diferentes. Hemos subido más rápido y antes que otros países europeos y ahora estamos en un proceso de reducción pues anterior al que vamos a ver en países europeos, ¿no? Pero dicho eso, y por contestar a la pregunta de las medidas, siempre hemos dicho, y eso tampoco ha cambiado, que las medidas, cuanto más dirigidas sean y menos generales, pues mucho mejor. Y en ese sentido, yo creo que con más fuerza, si cabe, que antes, ir cambiando el ratio de gasto asociado a medidas más generales para aumentar el ratio de gasto asociado a medidas muchísimo más dirigidas. Y efectivamente hay algunas que no nos gustaron desde el principio y que nos siguen sin gustar, como es la subvención generalizada al precio de las gasolinas, entre otras, ¿no? Eso no cambia. Más allá de los efectos de inflación, creemos
la información que proporcionan los precios relativos es relevante, uno puede querer optar a suavizarlo, pero que los precios relativos dan señales a los que los agentes tienen que acomodarse porque este choque energético es un choque negativo de términos de intercambio para la economía española, ¿no? ¿Había una tercera pregunta? Sí, sobre el riesgo de recesión, pues o sea, lo que vemos es que en la medida en que vamos avanzando en el año y no vemos un impacto significativo del aumento en precios, sí que lo que se va incrementando es la probabilidad de que no veamos pues, un periodo prolongado de caídas de la actividad. En todo caso, hay que tomar en cuenta que todavía tenemos por delante el efecto no solamente que pueda tener la pérdida de poder adquisitivo, sino el incremento en los tipos de interés, la actualización de las cuotas hipotecarias, el efecto que todo eso puede tener sobre la renta disponible para consumo de las familias y, por lo tanto, bueno, todavía estamos esperando un primer semestre del año donde el crecimiento podría mantenerse relativamente débil o incluso podría haber alguna contracción. Es cierto también que en la medida en que vayamos pasando el invierno y se vaya clarificando el escenario de energía, en la medida en que se vaya viendo que la cantidad de gas que vamos a tener en Europa va a implicar que no exista ningún tipo de restricción, y en la medida en que se vaya consolidando, pues la probabilidad de que no tengamos incrementos adicionales en el precio de la energía, pues mientras más se vaya consolidando esa situación, más probabilidad de que podamos tener una reactivación durante los próximos meses, particularmente en el resto de Europa, y por lo tanto que efectivamente eso empiece a tener un tirón adicional de la actividad económica y compense alguno de estos factores como la pérdida de poder adquisitivo o el incremento en tipos de interés. Perfecto, pues en remoto no nos han llegado más preguntas. No sé si en sala alguien tiene alguna. Salva. Perdona, Pierre, cuando quieras. Sí, hola, buenas. Soy Pierre Lomba del País. Simplemente por aclarar esta última cuestión, ¿su modelo prevé 2 trimestres seguidos en negativo, es decir, una recesión técnica, como lo previó en su momento, en octubre? No, ahora mismo lo que tenemos es entre un estancamiento y un moderado crecimiento positivo para el cuarto trimestre, y después tenemos una caída de la actividad en el primero. Con todas las dudas que tenemos con los indicadores adelantados. Así es. Y a veces hasta con los atrasados. Y con los atrasados. Salva. Sí, con todas las dudas. No habéis hablado de la previsión de empleo en el 23 y en el 24, ¿podríais? Quiero decir, Sí. en la medida en que eso Sí. no se estén rompiendo las expectativas negativas, Proyectar. puede aumentar. Si podemos proyectar, yo lo tengo ya puesto pero proyectar aquí, Salva, ¿lo ves ahora? Ves que tenemos una previsión de crecimiento del empleo de contabilidad nacional equivalente a tiempo completo del 1,4 el próximo año, y del empleo EPA del 1%. De las horas trabajadas tenemos una previsión del 1,4%, o sea que ya te lo he dicho todo. Fíjate que está ahí rondando, dependiendo del indicador que cojas, pues o puedes tener una ligera mejora de la productividad aparente del trabajo con respecto al empleo de EPA, o un ligero empeoramiento con respecto al PIB por hora trabajada, ¿no? Y bueno, esto, como siempre, lo que más nos gustaría sería que el empleo creciera, pero también que lo hiciera la productividad, ¿no? Para el año que viene, pues este no es el caso. Básicamente, pues esperamos un mantenimiento del empleo. Fíjate que la tasa de paro se mantiene constante en media de periodo, que esto era algo que apuntaba a Jorge, ¿no? Que también permite sostener los niveles de consumo, ¿no? La expectativa de que no haya un deterioro significativo del mercado de trabajo, que siga creciendo el empleo, que se absorba
el crecimiento de la población activa, pero con toda la prudencia que acompaña siempre las previsiones, pues también nos gustaría que la productividad tuviera crecimientos mucho más dinámicos, porque esto es algo que le falta a la economía española. Pues yo creo que no tenemos más preguntas, tampoco nos han llegado desde el streaming, así que sin más, os cedo la palabra para que os despidáis. A todos muchísimas gracias, a los que estáis aquí, a los que os habéis conectado, y os emplazamos a la siguiente rueda de prensa, cuando queráis, para despediros. Muchísimas gracias. Claro, muchas gracias, y aunque estamos lejos, bueno, pues feliz Navidad. Pues no, Gracias.